noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, Smiley Face Killers. Los hombres que desaparecían cerca del agua. Comenzamos. Hay una escena que se ha repetido tantas veces que termina pareciendo una maldita plantilla. Imagínala. Es madrugada, la música ya se apagó, los bares están cerrando, las calles tienen ese silencio raro que aparece después de una noche llena de ruido. Todavía hay algunas personas caminando. Se escuchan risas lejanas. Un taxi pasa por una avenida casi vacía. El aire está frío. Un estudiante universitario sale de una fiesta o de un bar o de una reunión con amigos. Da igual. La historia cambia de ciudad, cambia de año, cambia de nombre, pero casi siempre empieza igual. Alguien dice, ya me voy. Alguien responde, mándame mensaje cuando llegues. Y luego nunca llega ese mensaje. Al principio nadie se alarma demasiado. Suele pasar. La batería se pudo agotar, quizás se quedó dormido, tal vez terminó en casa de algún amigo. La preocupación llega poco a poco. Primero son horas, luego una mañana completa, después un día, después dos, y entonces aparece esa sensación que cualquier familia teme. La sensación de que algo anda muy mal. Empiezan las llamadas, los mensajes, las búsquedas, los amigos revisan rutas, los padres preguntan en hospitales, las autoridades reciben reportes. Y mientras todo eso ocurre, el reloj sigue avanzando, hasta que finalmente sucede lo que nadie quería escuchar. Aparece un cuerpo, casi siempre cerca del agua. Puede ser un río, un canal, un lago, un puerto, un arroyo, da igual. El escenario cambia. La historia parece mantenerse. Y entonces llega la explicación oficial. Un accidente, una caída accidental, ahogamiento, consumo de alcohol, mala suerte y caso cerrado. Fin de la historia. Pero para algunas familias, para algunos investigadores y para algunas personas que comenzaron a observar estos casos durante años, la historia nunca terminó ahí. Porque una vez puede ser una tragedia, 2 veces puede ser coincidencia, 3 veces puede ser casualidad. Pero cuando empiezas a ver decenas de historias que parecen construidas con los mismos ingredientes, inevitablemente surge una pregunta incómoda. ¿Qué demonios está pasando aquí? Pues bien, durante años comenzaron a aparecer casos extraordinariamente parecidos. Jóvenes, principalmente hombres, universitarios, que salían de bares, se separaban de sus amigos, desaparecían durante la noche y días después aparecían muertos cerca del agua. Las investigaciones oficiales insistían en que la mayoría eran accidentes y muchas veces había razones para pensarlo. Había alcohol de por medio, era un lugar oscuro, tal vez había ríos peligrosos cerca, había malas decisiones. Pero también había detalles que algunas personas consideraban difíciles de ignorar. Porque conforme los casos se acumulaban, algunos investigadores privados empezaron a creer que estaban viendo algo mucho más grande, algo que nadie estaba relacionando, algo que podría extenderse por distintos estados de Estados Unidos. Algo que, si era real, sería una de las series de asesinatos más grandes de la historia moderna. Y fue entonces cuando apareció un nombre que terminaría convirtiéndose en una leyenda oscura de Internet, documentales, podcasts y programas de crimen real. Smiley Face Killers.
Los asesinos de la cara sonriente. Ya sé, el nombre es por demás extraño, casi ridículo. Incluso podría decir que infantil. Pero precisamente por eso resulta tan perturbador. Porque, según la teoría, cerca de algunos lugares donde aparecieron cuerpos, comenzaron a encontrarse grafitis con una simple sonrisa dibujada en paredes, puentes, estructuras o zonas cercanas al agua. Una carita feliz, nada más. Una marca que algunos consideraron una especie de firma criminal y que otros calificaron como una coincidencia bastante absurda. Porque aquí empieza el verdadero conflicto. Y es un conflicto que sigue abierto hasta el día de hoy. A ver, ¿estamos frente a una teoría conspirativa construida sobre coincidencias? ¿Estamos frente a una interpretación equivocada de accidentes reales? ¿O existe la posibilidad de que detrás de algunas de estas muertes haya algo mucho más oscuro? Porque mientras unos investigadores hablan de patrones imposibles de ignorar, otros expertos responden que los patrones pueden aparecer incluso cuando no existen. Mientras algunas familias aseguran que sus hijos fueron asesinados, las autoridades mantienen que la evidencia no respalda dichas afirmaciones. Y entre ambos extremos queda algo mucho más inquietante: la duda. Esa maldita duda que nunca termina de desaparecer. Por eso esta historia no es realmente sobre una carita feliz pintada en una pared. No es sobre grafitis, no es sobre leyendas urbanas y ni siquiera es sobre una teoría criminal. Esta historia trata sobre decenas de jóvenes que salieron una noche como cualquier otra y jamás volvieron. Trata sobre cuerpos encontrados en el agua, sobre investigaciones cuestionadas, sobre familias que siguen buscando respuestas y sobre una pregunta que lleva más de 20 años negándose a morir. Porque quizá los Smiley Face Killers no existieron nunca, o quizá sí, y ese fuera el caso, la verdadera, pues lo verdaderamente aterrador no sería realmente la carita feliz, sería todo lo que podría estar escondiendo. Así que esto apenas está comenzando, chicos. Si uno revisa los casos que dieron origen a la teoría de los Smiley Face Killers, descubre algo inquietante. No porque exista una prueba definitiva, no porque aparezca un asesino claramente identificado, no porque alguien haya sido atrapado, sino todo lo contrario. Lo inquietante es precisamente la repetición, porque las historias comienzan a parecerse demasiado. Y cuando una historia se repite una y otra vez durante años, el cerebro humano hace algo inevitable. Empieza a buscar conexiones. Empieza a preguntarse si realmente estamos viendo eventos aislados o si detrás de ellos existe algo más. La mayoría de los casos que terminarían siendo asociados a la teoría compartían un perfil extraordinariamente similar. Eran todos hombres jóvenes, la mayoría de ellos universitarios. Estaban saludables, eran socialmente activos, sin antecedentes de conductas suicidas, sin razones aparentes para desaparecer voluntariamente. Muchos estaban viviendo una etapa que al menos desde afuera parecía súper normal. Estudiaban, trabajaban, tenían amigos, tenían planes, tenían novia, tenían futuro y una noche simplemente desaparecieron. A veces ocurría después de una fiesta, a veces después de una reunión universitaria, a veces después de una noche de bar. La escena inicial casi siempre parecía muy ordinaria, tan ordinaria que nadie imaginaba que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Porque aquí hay algo súper importante. Cuando escuchamos la palabra desaparición, solemos imaginar, no sé, persecuciones, secuestros, gritos o violencia inmediata. Pero muchos de estos casos comenzaron de forma absurdamente cotidiana.
Un estudiante sale, no sé, de un establecimiento, dígase bar, antro, lo que sea, se despide de sus amigos, dice que ya va camino a casa, camina un par de calles y después simplemente desaparece. No hay testigos, no hay llamadas, tampoco hay explicaciones, ni rastros claros. La noche es como si lo hubiera absorbido, y eso ya es inquietante por sí mismo. Pero lo verdaderamente perturbador venía un poquito después, porque días más tarde aparecía un cuerpo, y casi siempre el escenario compartía otro elemento, el agua. Podía aparecer el cuerpo en algún río, canal, lago, cerca de una zona portuaria, corrientes urbanas, infraestructura fluvial. Era como si el agua se hubiera convertido en un personaje recurrente dentro de una historia que nadie terminaba de comprender. Y claro, la explicación oficial parecía bastante razonable. Un chavo sale de fiesta, consumió alcohol, está caminando solo, se desorienta, pierde el equilibrio, se cae al agua, muere ahogado. Fin del caso. Si uno observa un caso aislado, la explicación resulta total y absolutamente lógica. De hecho, pues ocurre todos los años. Los accidentes relacionados con alcohol y cuerpos de agua son una realidad bastante documentada. Nadie discute eso. Las ciudades universitarias están llenas de factores de riesgo. Puede haber puentes, muelles, canales, calles oscuras, mal clima, cansancio, personas intoxicadas con alcohol u otras sustancias. Todo eso existe y todo eso mata. Pero entonces comenzaron a acumularse los casos. Y ahí fue donde algunas familias empezaron a sentirse bastante incómodas. Porque una tragedia puede ser aleatoria. Dos, también. Pero cuando empiezas a escuchar historias que parecen calcadas unas de otras, las preguntas aparecen solas. Algunos padres observaban las fotografías de otros jóvenes fallecidos y tenían una sensación extraña. La sensación de estar leyendo la misma noticia una y otra vez. Cambiaba el nombre, cambiaba la ciudad, cambiaba la universidad, pero el patrón parecía mantenerse. Un joven universitario, noche de fiesta, desaparición, hallazgo posterior en el agua, dictamen de accidente y el caso se cerraba. Y de nuevo empezaba otro bucle. Era como una máquina que repetía exactamente la misma secuencia. Por supuesto que las autoridades insistían en que los casos debían analizarse de manera individual. Y por supuesto tenían razón. Desde el punto de vista investigativo, cada muerte pues es un evento distinto. Cada escenario tiene circunstancias propias. Cada víctima tiene una historia diferente. Pero las familias no estaban observando expedientes, estaban observando patrones. Y los patrones empezaban a inquietarlas, porque además existía otro elemento que resultaba difícil de ignorar. Muchas de las víctimas no encajaban fácilmente en la imagen clásica de alguien que simplemente se pierde y cae accidentalmente al agua. Algunos eran atletas, otros conocían perfectamente esa zona, algunos estaban acostumbrados a moverse por esos lugares, otros parecían haber desaparecido en circunstancias particularmente extrañas. Eso, por supuesto, no demostraba nada, pero sí empezó a alimentar a las dudas. Y cuando aparecen las dudas, también de la mano vienen las teorías. Hay algo superhumano en eso, porque los humanos necesitamos explicaciones, necesitamos entender, necesitamos que las piezas encajen. Esto lo hemos visto en todos los casos criminales. Y cuando las respuestas oficiales pues no llenan totalmente las expectativas emocionales a quienes han perdido a algún familiar en esta clase de accidentes o crímenes, inevitablemente pues va a surgir una sospecha. La sospecha se va a alimentar de detalles bien pequeñitos. ¿Cuáles son estos detalles? Bueno, pues podría ser un horario extraño, una cámara que no captó imágenes, un trayecto que no parece lógico, una lesión que genera preguntas. Y nada de esto es concluyente, nada es definitivo, pero sí podría ser suficiente para mantener viva la incertidumbre.
Y la incertidumbre tiene una característica muy peligrosa. Nunca permanece quieta, siempre busca crecer. Y mientras tanto, las universidades seguían funcionando, las fiestas seguían ocurriendo, los bares seguían llenándose cada fin de semana. Porque hay algo muy particular en las ciudades universitarias. Por un lado, representan libertad, pero por otro lado representan vulnerabilidad. Miles de jóvenes viviendo lejos de sus familias, experimentando la independencia por primera vez, tomando decisiones propias, por supuesto cometiendo errores, probando límites, y todo eso forma parte de la experiencia universitaria. Todos lo hemos vivido y también genera muchos riesgos, muchos riesgos. Los investigadores que rechazan la teoría de los smiley face killers suelen señalar precisamente eso. Argumentan que los universitarios constituyen una población estadísticamente expuesta a accidentes relacionados con el alcohol. Y vaya, tienen un punto válido, porque el alcohol altera la percepción, altera la coordinación, el juicio también. Una persona que está intoxicada con alcohol puede tomar decisiones terribles, puede caminar por rutas peligrosas, empieza a subestimar riesgos evidentes y puede terminar en situaciones mortales sin que exista ningún agresor involucrado. Eso ocurre y ocurre con un montón de frecuencia. Pero incluso aceptando eso, algunos familiares seguían sintiendo que algo faltaba, que algo no terminaba de encajar. Porque, a ver, una cosa es aceptar que los accidentes existen y otra muy distinta es observar décadas de casos extraordinariamente parecidos. Y eso fue precisamente la sensación que llamó la atención de ciertos investigadores privados años después. Ellos comenzaron a recopilar expedientes, a comparar fechas, a comparar ubicaciones, a comparar perfiles. No buscaban demostrar una teoría al principio. Simplemente intentaban responder una sola pregunta. ¿Por qué estas historias se parecen tanto? Y cuanto más analizaban los casos, más difícil les resultaba ignorar ciertas similitudes. Repito, todo esto no eran pruebas, no eran evidencias concluyentes, pero sí eran suficientes para despertar sospechas. Y esas sospechas terminarían dando origen a una de las teorías criminales más polémicas de las últimas décadas. Porque hasta ese momento nadie hablaba todavía de asesinos organizados. Nadie hablaba de conspiraciones nacionales. Nadie hablaba de caritas felices pintadas en las paredes. Todavía no. Por ahora solo existían los muertos, los cuerpos recuperados del agua, las investigaciones cerradas y las familias inconformes, y una sensación creciente de que quizás algunas de aquellas historias pues podrían esconder algo más, algo que todavía nadie podía ver con claridad. O quizá algo que nunca había existido y que estaba siendo construido por la necesidad humana de encontrar significado donde solamente hay tragedia. Y esa es justamente la razón por la que este caso resulta tan perturbador, porque desde el principio se mueve en una zona incómoda, una zona donde los hechos son reales, los muertos son reales, las desapariciones son reales, pero las conclusiones permanecen atrapadas en una niebla espesa, una niebla donde cada respuesta genera nuevas preguntas y donde el agua parece seguir guardando secretos que nadie ha logrado explicar por completo. Porque antes de los grafitis, antes de la teoría, antes de los documentales y antes de Internet, y sobre todo antes de las discusiones entre los expertos, solo existía una realidad inquietante. Jóvenes que salían una noche normal y que terminaban apareciendo muertos en el agua, una, otra y otra vez. Las suficientes veces como para que algunas personas comenzaran a preguntarse si realmente todo podía explicarse mediante simples accidentes.
Y esa pregunta, aunque todavía no tenía nombre, acababa de nacer. Una pregunta que terminaría creciendo hasta convertirse en el corazón mismo del misterio de los Smiley Face Killers. Hay un momento que aparece en prácticamente todas las grandes historias criminales. Un momento en el que alguien observa una serie de hechos aparentemente desconectados y dice una frase que suele provocar exactamente la misma reacción. Creo que todo esto está relacionado. La mayoría de las veces esa persona está equivocada, porque el mundo está lleno de coincidencias, está lleno de patrones falsos, está lleno de conexiones que parecen evidentes hasta que alguien las examina con cuidado. Pero algunas veces, muy pocas veces, esa persona tiene razón. Y ahí comienza el problema. Porque cuando los casos asociados a los futuros Smiley Face Killers empezaron a acumularse, hubo personas que comenzaron a hacerse exactamente esa pregunta. ¿Y si no son accidentes aislados? ¿Y si estamos observando piezas de algo mucho más grande? Bueno, pues uno de los primeros en plantear públicamente esa posibilidad fue una persona llamada Kevin Gannon. Gannon era detective retirado de la policía de Nueva York. No era un bloguero, tampoco era un creador de teorías de Internet. No era un aficionado al misterio. Era alguien que había pasado años investigando delitos reales. Y precisamente por eso llamó la atención cuando empezó a mostrar interés por varios de estos casos. Con el tiempo se uniría a él Anthony Duarte, también investigador experimentado. Más adelante, otros nombres participarían en distintas etapas del análisis, pero durante los primeros años fueron ellos quienes comenzaron a construir la teoría que terminaría convirtiéndose en una de las hipótesis criminales más polémicas de Estados Unidos. Lo curioso es que la teoría no nació de una sola evidencia espectacular. No apareció un video, no apareció una confesión, no apareció un testigo secreto. Nada de eso. Nació de algo mucho más simple. Patrones. Muchísimos patrones. Porque mientras las autoridades analizaban los casos individualmente, Gannon y Duarte comenzaron a hacer algo distinto. Empezaron a observarlos como si fueran capítulos de una misma historia. Y cuando colocaron los expedientes uno junto a otro, empezaron a notar similitudes que les parecían difíciles de ignorar. Las víctimas compartían características bastante similares. Como ya les digo, las principales características de las víctimas es que eran la mayoría, digamos un 99%, eran hombres. Generalmente eran universitarios, eran físicamente saludables, socialmente activos y no tenían ningún antecedente que explicaran fácilmente pues una desaparición voluntaria. Y luego aparecía otro elemento, que era la ubicación, porque todos los cuerpos seguían apareciendo cerca del agua, de ríos, de canales, de zonas portuarias, de corrientes urbanas, vaya, lugares donde el agua podía ocultar evidencia durante días o incluso semanas. Por sí sola, esa observación no demuestra nada, pero cuantos más casos empezaron a revisar, más comenzaban a preguntarse si aquello podía ser realmente una coincidencia. Entonces lo que hicieron fue ampliar la búsqueda. Y ahí fue donde la teoría empezó a crecer, porque ya no estaban observando una ciudad, ni un estado, ni una universidad específica. Comenzaron a revisar casos en distintos puntos del país. Wisconsin, Minnesota, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York y otros estados donde aparecían historias sorprendentemente parecidas. Cada expediente parecía añadir otra pieza al rompecabezas. Una desaparición nocturna, una víctima joven, una fiesta previa, alcohol, separación del grupo
y posteriormente un cuerpo recuperado del agua. A veces las diferencias eran importantes, a veces los detalles no coincidían, pero según los investigadores la estructura general seguía repitiéndose. Y mientras más avanzaban, más convencidos parecían estar de que aquello pues no era producto del azar. Sin embargo, todavía faltaba el elemento que terminaría siendo famosa la teoría. La famosa sonrisa, la carita feliz. Porque durante algunas investigaciones comenzaron a surgir reportes sobre grafitis encontrados cerca de ciertos lugares relacionados con estos hallazgos. No siempre aparecían exactamente junto a los cuerpos. También cabe aclarar que no siempre tenían, digamos que el mismo diseño. No siempre podían vincularse temporalmente con las muertes, pero pues estaban ahí. Pequeñas caritas felices pintadas sobre los muros, puentes, estructuras industriales o zonas cercanas al agua. A simple vista pues no parecía gran cosa. Después de todo, pues los grafitis con caras sonrientes existen prácticamente en cualquier ciudad del mundo. Uno puede caminar 10 minutos por una zona urbana y probablemente encontrará varias. Ese sería precisamente uno de los argumentos más fuertes de los críticos. Pero para Gannon y Duarte, la situación resultaba más inquietante. Ellos creían que algunas de esas marcas podían estar funcionando como firmas, como señales dejadas por los responsables, como una especie de mensaje oculto. Y fue entonces cuando apareció el nombre, Smiley Face Killers, los asesinos de la carita feliz o los asesinos de la cara sonriente. Un nombre que terminaría convirtiéndose en una auténtica bomba mediática. Porque, bueno, vamos a ser honestos, es un nombre que parece diseñado para quedarse en la memoria. Tiene algo extraño, algo absurdo, algo casi infantil. Y precisamente por eso resulta perturbador. Porque mezcla la imagen inocente de una sonrisita, de una carita feliz, con la posibilidad de asesinatos seriales. El contraste es súper incómodo, y los contrastes incómodos suelen sobrevivir durante muchísimo tiempo. Sin embargo, mientras la teoría ganaba notoriedad, las autoridades comenzaban a mostrar una reacción muy distinta. Es decir, ninguna, o peor aún, escepticismo absoluto. Porque desde la perspectiva policial tradicional, el problema era gigantesco. No existían pruebas físicas que vincularan todos los casos. No existía ADN compartido. No existían testigos que describieran una organización criminal. No existían sospechosos identificados. No existían comunicaciones interceptadas. No existía infraestructura criminal detectable. Lo que existía eran patrones, y los patrones por sí solos no bastan para resolver homicidios. Las fuerzas policiales estaban acostumbradas a trabajar con evidencias concretas, y cuando observaban la teoría de los Smiley Face Killers, pues veían algo muy preocupante. Una hipótesis construida principalmente sobre similitudes. Desde su punto de vista, eso era insuficiente, porque las similitudes pueden aparecer naturalmente, especialmente cuando se analiza una población muy específica. Miren, miles de estudiantes universitarios salen de fiesta cada fin de semana. La mayoría consume alcohol, caminan de noche y la mayoría, por lo menos en esas zonas de Estados Unidos, viven cerca de ríos o de canales urbanos. Por supuesto que bajo el influjo del alcohol, pues puedes tener un accidente, te tambaleas, no puedes caminar bien, pierdes, no sé, la noción de la distancia, te resbalas, te caes. Y cuando uno selecciona únicamente los casos parecidos, pues es fácil generar la impresión de que existe una conexión. Esa era la postura oficial, y sería precisamente ahí donde comenzaría el primer gran choque. Porque, a ver, Gannon y Duarte consideraban que las autoridades estaban ignorando señales importantes. Mientras tanto, las autoridades consideraban que los investigadores privados estaban viendo conexiones donde no existían. Ninguno de los dos grupos estaba dispuesto a ceder fácilmente.
Y así comenzó una batalla que continuaría durante años. Por un lado, estaban quienes afirmaban que Estados Unidos podría estar enfrentando una serie de asesinatos coordinados. Por otro lado, estaban quienes sostenían que la teoría carecía de fundamentos sólidos. La discusión pronto salió de los despachos, llegó a los medios, llegó a programas de televisión, llegó a los documentales, llegó a Internet, y ahí adquirió una vida propia. Porque Internet tiene una característica muy peligrosa. Cuando encuentra un misterio sin resolver, lo va a multiplicar. Así que miles de personas comenzaron a revisar mapas, a comparar casos, a buscar fotografías, a analizar grafitis, a construir conexiones. Y algunas de ellas eran razonables, pero otras eran completamente disparatadas. Y mientras todo eso ocurría, las familias de varias víctimas observaban todo desde una posición complicada. Porque para muchos padres y madres la teoría ofrecía algo que las investigaciones oficiales no podían darles. Una posible explicación, quizá imperfecta, quizá discutible, pero pues una explicación al fin y al cabo. Y cuando alguien pierde a un hijo en circunstancias extrañas, cualquier explicación puede resultar bastante más soportable que el mismo vacío. Sin embargo, también existía un riesgo bastante enorme, porque si la teoría era incorrecta, podía estar desviando la atención de la realidad. Podía convertir accidentes trágicos en conspiraciones. Podía alimentar expectativas imposibles de demostrar. Y podía crear más preguntas de las que podía responder. Así que para comienzos de la década siguiente, ya estaban definidas las dos posiciones. Los investigadores privados seguían convencidos de que existía un patrón criminal nacional. Las autoridades seguían convencidas de que no existían pruebas suficientes para sostener semejante afirmación. Y entre ambos bandos quedaban los hechos: las desapariciones, los cuerpos, los ríos, los grafitis, las dudas. Porque independientemente de quién tuviera la razón, algo era indiscutible. La teoría de los Smiley Face Killers ya había nacido. Y una vez que una teoría así entra en circulación, resulta casi imposible detenerla. Especialmente cuando está construida sobre algo tan poderoso como la incertidumbre. Porque la incertidumbre tiene una capacidad extraordinaria. Puede sobrevivir durante décadas. Puede resistir investigaciones. Puede resistir críticas. Puede resistir la falta de respuestas. Y eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. La policía veía accidentes y los investigadores veían asesinatos. Y el resto del país comenzaba a preguntarse si detrás de aquellas muertes existía algo que nadie había logrado demostrar todavía. Y si simplemente estaban observando una de las coincidencias más inquietantes de la historia criminal moderna. Ahora, hay algo que se repite constantemente cuando uno revisa los expedientes asociados a la teoría de los Smiley Face Killers. Miren, no son los grafitis, tampoco son los ríos y ni siquiera son los hallazgos posteriores. Es algo bastante más simple. Son las últimas horas. Porque si existe un lugar donde el misterio realmente comienza, pues no es en el agua, es antes, mucho antes. Empieza en los bares, en las fiestas, en los campos universitarios. En esas noches que vistas desde afuera parecen completamente normales. Y quizá eso sea lo más perturbador de todo. Porque las historias comienzan en escenarios oscuros, tampoco comienzan en callejones peligrosos, ni tampoco comienzan con lugares misteriosos. Comienzan pues exactamente donde miles de estudiantes pasan sus fines de semana. Y eso es con música, con amigos, con alcohol, con risas, con fotografías que terminan convertidas en los últimos recuerdos conocidos de una persona. Imagínate la escena. A ver, acuérdate de cuando tenías, no sé, tipo 18 años.
Es viernes por la noche, estás viviendo pues en un campus universitario o tal vez estás rentando alguna habitación o una casa con amigos porque pues no eres de la misma ciudad donde está la universidad. Eh, Tal vez es sábado o tal vez es viernes, da lo mismo. Las calles alrededor de tu universidad pues están llenas, cerca de esos planteles educativos hay muchos lugares donde hay bares, los bares tienen una fila enorme de muchachos queriendo entrar, los restaurantes pues ya están cerrando a esa hora, la gente entra y sale de los locales, los taxis van y vienen a cada rato, y hay grupos enteros de muchachos caminando por las banquetas. Nadie parece estar en peligro, nadie parece estar viviendo sus últimas horas. Y sin embargo, para algunas víctimas, eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Muchos de los casos asociados posteriormente a la teoría presentan una secuencia bastante parecida. La víctima pasa varias horas socializando. Está tomando alcohol, está conviviendo con amigos, está de súper buen ánimo, no está deprimido, no tampoco está alterado, no parece estar atravesando por una crisis. De hecho, en muchos expedientes ocurre exactamente lo contrario. Los testimonios describen a personas súper relajadas, contentas, disfrutando la noche, y luego sucede algo aparentemente insignificante. El grupo se separa. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ya cada quien se va a ir a dormir. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que no viven en el campus van para su casa. Entonces se empiezan a despedir, unos sí caminan juntos, otros se van solos porque no hay ningún otro compañero que vaya para la misma ruta. O sea, eso es totalmente normal. Y esto es a veces porque alguien, pues simplemente, a lo mejor es alguien que se salió antes que los demás o simplemente se siente mal por el consumo de alcohol y lo que quiere es caminar, tal vez tiene náuseas por el mismo consumo de alcohol y quiere respirar aire fresco, no sé, tal vez se le perdió de vista a los demás amigos o simplemente ocurre el caos normal de una noche universitaria. Cada quien agarra para su lado y pues ya nadie supo dónde quedó quién. Y ahí es donde aparece una de las preguntas más incómodas de toda esta historia. ¿Por qué tantas desapariciones comienzan exactamente cuando la víctima se quedó sola? ¿Por qué no les pasó cuando iban caminando con amigos? ¿Por qué solamente fue uno de los elementos del grupo y no, por ejemplo, cuando caminaban en parejas o en tríos o en 4 o 5 personas? ¿Por qué no desaparecieron todos? ¿Y por qué de esos todos solamente desapareció uno cuando justamente estaba ya solo? Porque una vez más, eso podría ser perfectamente normal. La mayoría de las personas que desaparecen accidentalmente suelen hacerlo cuando pues nadie está observando. Pero cuando la misma circunstancia aparece repetidamente, pues inevitablemente va a llamar la atención. Muchos investigadores comenzaron a revisar los movimientos finales de varias víctimas y descubrieron algo bastante frustrante. Las últimas horas suelen estar llenas de vacíos. ¿Por qué? Pues extrañamente las cámaras de seguridad de las calles eh, sirven para ayudar tal vez a localizar personas, pero pues no hacen milagros. Actualmente vivimos rodeados de cámaras por todas partes, pero imagínense durante los años 90 y principios de los 2000. Pues obviamente la cobertura de cámaras era muy distinta. Incluso la calidad en la que se grababan los videos era ínfima. Bueno, si ahorita es ínfima, imagínense en los años 90 o principios de los 2000. Muchos trayectos quedaban completamente fuera del alcance de cualquier cámara. Había calles enteras sin ninguna vigilancia, puentes sin monitoreo, ciudades industriales que no tenían, pues, aparatos de video. Había senderos peatonales invisibles para cualquier sistema de seguridad. Muchísimos puntos ciegos por la amplitud de la lente, como era muy reducida, pues a lo mejor solamente
abarcaba muy poco rango de amplitud, la lente. Entonces existían, donde sí había cámaras, pues un montón de puntos ciegos. Y cuando una persona desaparecía, pues dentro de esos espacios, la reducción y reconstrucción se volvía extremadamente complicada, si no imposible. Algunos casos mostraban a la víctima, pues, abandonado en un bar, porque todos se fueron y se quedó solo. Ya no encontró a sus amigos, todo el mundo se fue y pues él se quedó solo. Luego por ahí aparecía pues en unas cámaras varias calles después, caminando. Y posteriormente ya no hubo cámara que lo captara. Tal vez no había, o si había, pues simplemente esa persona nunca pasó por ahí. Era como si hubiera entrado en un espacio vacío o como si en el trayecto entre donde sí lo vio la cámara y donde ya no lo volvió a captar, ahí hubiera pasado algo. Era como si la noche se los hubiera tragado. Y esa sensación, pues, comenzó a alimentar todavía más esta teoría. Porque había casos donde el último registro visual parecía absurdamente cercano al lugar donde posteriormente apareció el cuerpo. Y aún así, nadie veía nada, nadie escuchaba nada, nadie había reportado alguna pelea o un secuestro o una agresión o simplemente un disturbio o un grito o un ruido extraño. Simplemente había un vacío, un espacio temporal imposible de reconstruir. Y por supuesto, los críticos de la teoría, pues, empiezan a señalar algo importante. La ausencia de evidencia no es evidencia de asesinato. Y por supuesto que tienen razón, porque la mayoría de los accidentes ocurren precisamente sin testigos. Y eso es parte del problema. Pero para quienes creen que existe algo más detrás de estos casos, esos vacíos resultan difíciles de ignorar, especialmente cuando aparecen una y otra vez. Porque mientras revisaban expedientes, comenzaron a surgir historias extraordinariamente parecidas. Jóvenes caminando solos, últimos mensajes enviados, llamados que nunca fueron respondidos, amigos esperando noticias que jamás llegaron, familias despertando al día siguiente sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. Y conforme las reconstrucciones avanzaban, apareció otro elemento inquietante, y esto eran los trayectos, porque en algunos casos las rutas finales parecían raras, no necesariamente imposibles, pero sí raras. Algunas víctimas parecían alejarse de los caminos más lógicos. Otras terminaban en zonas que aparentemente no tenían ninguna razón para estar. Los defensores de la teoría consideran que eso podría sugerir intervención de terceros. Los críticos responden que una persona que está intoxicada puede tomar decisiones muy absurdas. Y nuevamente, ambas explicaciones resultan bastante plausibles. Y ese sigue siendo el principal problema. Nada es completamente imposible, pero tampoco nada es completamente concluyente. Todo sigue atrapado en una zona gris. Y las zonas grises, pues son terreno fértil para el misterio. Mientras tanto, el miedo comenzó a crecer. Y no fue necesariamente entre toda la población, pero sí entre quienes seguían los casos. Porque, a ver, hay una diferencia enorme entre leer sobre un asesino serial conocido y leer sobre desapariciones potencialmente invisibles. Un asesino tradicional va a dejar escenas, evidencia, ataques visibles, pero pues aquí parecía existir otra cosa. Una sensación constante de estar vulnerable. La idea de que una persona podía caminar sola durante unos minutos y desaparecer sin dejar prácticamente ningún rastro. Y eso golpeaba especialmente a los estudiantes universitarios, porque de repente algo cotidiano adquiría una dimensión distinta. Caminar de madrugada, regresar a casa después de una fiesta, tomar un atajo, cruzar un puente,
alejarse del grupo durante 10 minutos, acciones normales completamente en un estudiante o en cualquier persona, acciones que millones de nosotros hemos realizado constantemente, acciones que vistas a través de esta teoría, pues comienzan a parecer inquietantes. Ahora, con el paso de los años, algunos investigadores privados llegaron a una conclusión que les resultaba difícil de ignorar. No estaban observando únicamente una serie de muertes. Estaban observando una secuencia de comportamientos repetidos. Fiesta, separación, desaparición y el hallazgo del cuerpo posteriormente. Y mientras más casos analizaban, más fuerte parecía el patrón. La gran pregunta era si ese patrón representaba una actividad criminal organizada o simplemente era el resultado inevitable de miles de jóvenes expuestos a los mismos riesgos. Porque ahí está el corazón del conflicto. La teoría de los smiley face killers no se sostiene sobre una prueba definitiva. Se sostiene sobre una acumulación de similitudes. Y las similitudes pueden ser bastante engañosas, pero también pueden señalar algo real. Por eso, esta historia sigue generando discusión incluso décadas después. Porque cuando uno observa cada caso individualmente, muchas explicaciones parecen razonables. Pero cuando los colocas todos juntos sobre una mesa, cuando ves los mapas, comparas horarios, comparas edades, comparas circunstancias, empieza a aparecer una sensación difícil de ignorar. La sensación de que las historias se parecen muchísimo. Y quizá esa sea la razón por la que el misterio ha sobrevivido tanto tiempo. No porque alguien haya demostrado la existencia de un asesino, sino porque nadie ha conseguido eliminar por completo la duda. Porque detrás de cada expediente existe una última noche, una última conversación, una última llamada, una última imagen captada por una cámara, y después de eso solo queda oscuridad. Una oscuridad donde decenas de historias parecen comenzar exactamente de la misma forma, y donde para muchos investigadores empezó a formarse un patrón que ya no podían dejar de ver. Hay algo fascinante acerca de los símbolos. Un símbolo por sí mismo no significa absolutamente nada, y al mismo tiempo puede significarlo todo. Una cruz es solo dos líneas. Una bandera es solo un pedazo de tela de colores. Una máscara puede ser únicamente de plástico pintado. Pero cuando los seres humanos les atribuimos significado, esas cosas dejan de ser solamente objetos y se convierten en mensajes. Y precisamente ahí es donde entra la famosa sonrisa o carita feliz. La imagen que terminaría dando nombre a toda esta teoría. La imagen que convirtió una serie de muertes discutidas en uno de los misterios criminales más conocidos de Internet. Porque si los cuerpos encontrados en el agua representan el corazón emocional de la historia, los grafitis representan su corazón simbólico. Y como suele ocurrir con los símbolos, nadie termina de ponerse de acuerdo sobre lo que realmente significan. Para entender el problema hay que imaginar la situación. Un investigador revisa un caso. La víctima desaparece y tiempo después aparece un cuerpo cerca del agua. Mientras se examina la zona, alguien encuentra un grafiti, una carita feliz. Nada espectacular, nada complejo, son dos puntos y una curva. La imagen más simple del mundo. La misma que aparece en cuadernos escolares. La mismita que millones de personas han dibujado durante décadas. La misma que probablemente todos hemos dibujado alguna vez. Y sin embargo, en ciertos contextos, esa sonrisa empezó a parecer inquietante. Porque según algunos investigadores, los hallazgos comenzaron a repetirse. Y aclaro, no se repitieron en todos los casos. Eso es importante. Nunca en todos los casos, pero sí en algunos.
Aparecían caras sonrientes cerca de zonas relacionadas con las desapariciones o recuperación de los cuerpos. Y poco a poco comenzó a surgir una pregunta. ¿Esto es una coincidencia? ¿Será el asesino firmando su escena? La diferencia parece bastante pequeña, pero en realidad, si lo piensan bien, es gigantesca. Porque si es coincidencia, toda la teoría pierde una de sus piezas más famosas. Pero si en realidad es la firma del agresor, entonces estaríamos hablando de algo completamente distinto. Estamos hablando de un mensaje, de una marca, de una señal dejada deliberadamente. Y ahí es donde empezó la controversia. Porque una vez que los investigadores comenzaron a recopilar fotografías de estos grafitis, la discusión explotó. Algunos veían un patrón evidente, otros veían exactamente lo contrario. Veían una colección aleatoria de dibujos urbanos. Y honestamente, ambos argumentos tienen bastante razón, porque aquí aparece uno de los mayores problemas metodológicos de toda la teoría. Las caritas felices están en todas partes, literalmente en todas partes. Uno puede caminar por una ciudad cualquiera y encontrar docenas. Puentes, muros, túneles, paradas de autobús, escuelas, fábricas abandonadas, bardas, baños públicos. Las caritas felices son probablemente uno de los grafitis más comunes del planeta. Y eso complica muchísimo cualquier análisis, porque si un símbolo aparece prácticamente en todas partes, resulta extremadamente difícil demostrar que tiene relación con un crimen específico. Es como intentar probar que una nube tiene significado especial porque apareció sobre una ciudad. Tal vez sí, tal vez no. El problema va a ser demostrarlo. Y ahí comenzaron muchos desacuerdos. Los defensores de la teoría argumentaban que no se trataba únicamente de encontrar una sonrisa cualquiera. Afirmaban que algunos grafitis aparecían en lugares demasiado específicos, demasiado cercanos, oportunos y repetitivos. Desde su perspectiva, la acumulación de casas resultaba sospechosa. No era una sola sonrisa, no eran dos. Era una serie de hallazgos distribuidos en distintos estados relacionados con desapariciones muy similares. Pero los críticos respondían con una pregunta demoledora. ¿Cuántos casos no tenían en la escena del crimen una carita feliz? Y esa pregunta era importante, porque, bueno, cuando uno analiza la teoría completa, descubre algo bastante incómodo. Muchos casos asociados a los smiley face killers no tenían grafitis. Ninguno, ni cerca ni lejos, ni antes ni después. Simplemente no existían. Y eso generaba un problema súper grande, porque una firma criminal por definición debería ser consistente. Si el símbolo realmente fuera una marca dejada por asesinos, ¿por qué aparece en unos casos sí y en otros no? Esa inconsistencia se convirtió en una de las críticas más fuertes contra toda la hipótesis. Los investigadores respondían que quizá no todos los miembros del supuesto grupo actuaban igual, o que algunos símbolos habían desaparecido antes de ser documentados, o que algunas escenas no habían sido examinadas correctamente. Posibilidades había para aventar hacia arriba. ¿Pruebas concluyentes? Pues no tantas. Y mientras la discusión continuaba, ocurrió algo todavía más interesante. La carita feliz empezó a crecer más allá de los casos. Se convirtió en parte de la cultura popular. Comenzó a aparecer en los documentales, en podcasts, en programas de televisión, en foros de internet, en videos de YouTube. Y cuanto más aparecía, más poderosa se volvía.
Porque el cerebro humano tiene una característica extraordinaria. Y es que resulta que el cerebro está obsesionado con los patrones. Nos encantan los patrones. De hecho, sobrevivimos gracias a los patrones. Nuestros antepasados aprendieron a identificar huellas, aprendieron a reconocer peligros, aprendieron a detectar señales del entorno. El problema es que ese mismo mecanismo también puede producir errores, muchos errores. A veces vemos conexiones donde no existen, a veces encontramos significado en cosas aleatorias. A veces unimos puntos que en realidad no están conectados. Y eso tiene un nombre. Se llama apofenia. La apofenia es la tendencia humana a encontrar patrones significativos dentro de información aleatoria. Es el mismo fenómeno que nos hace ver figuras en las nubes, rostros en objetos, imágenes, a lo mejor en el texturizado de una pared, mensajes ocultos en algunas coincidencias. Y nada de esto significa que todos los patrones sean falsos, pero sí significa que debemos tener mucho cuidado, porque nuestro cerebro ama las historias coherentes y cuando encuentra fragmentos dispersos, lo que hace es intentar reconstruirlas. Eso es exactamente lo que hace tan complicado el tema de las caritas felices, porque es posible que sean relevantes y también es posible que no lo sean. Ambas opciones siguen abiertas y mientras tanto, las caritas felices continúan observándonos desde los muros, porque independientemente de quién tenga la razón, la imagen terminó convirtiéndose en algo mucho más grande que un grafiti. Se transformó en el símbolo visual del misterio, la representación gráfica de todas las dudas, de todas las discusiones, de todos los expedientes, de todas las familias buscando respuestas. Es curioso, porque cuando la mayoría de las personas escucha el nombre de Smiley Face Killers, imagina inmediatamente la carita feliz. No piensa primero en las víctimas, no piensa primero en los ríos, no piensa primero en las desapariciones. Va a pensar primero en el símbolo. Eso demuestra el enorme poder que tienen ciertas imágenes. Una cara simple terminó absorbiendo la atención de una historia mucho más compleja. Y quizá por eso sigue siendo tan polémica. Porque la carita feliz funciona como una prueba de Rorschach criminal. Es decir, cada persona ve algo distinto. Algunos observan una evidencia ignorada, otros observan una coincidencia exagerada, otros tantos ven una posible firma, otros ven puro ruido estático, y mientras la discusión continúa, la pregunta sigue sin respuesta. ¿Realmente la carita feliz significaba algo? ¿O simplemente apareció porque las caritas felices están en todas partes? Lo cierto es que nadie ha conseguido demostrarlo de manera definitiva. Y esa incertidumbre ha permitido que el símbolo sobreviva durante décadas. Porque los misterios necesitan imágenes, necesitan algo que los represente. Y en este caso, la representación terminó siendo una de las imágenes más simples jamás creadas. Una carita feliz dibujada sobre una pared. Una carita feliz que quizá nunca significa absolutamente nada. O quizá significa mucho más de lo que imaginamos. Y esa posibilidad, por pequeña que sea, sigue alimentando el misterio hasta el día de hoy. Pues bien, hay algo importante que debemos hacer antes de seguir avanzando. Hasta ahora hemos hablado de desapariciones, hemos hablado de patrones, hemos hablado de investigadores privados, de dudas, pero si queremos entender realmente el caso de los Smiley Face Killers, necesitamos sentarnos del otro lado de la mesa.
Porque mientras algunas personas veían una posible red de asesinos operando durante años, había miles de investigadores, entre ellos policías, médicos, forenses y especialistas, que observaban exactamente los mismos expedientes y llegaban a conclusiones completamente distintas. Y aquí es donde la historia se vuelve mucho más incómoda, porque la explicación oficial no es absurda, no es ridícula y no es una teoría improvisada. De hecho, en muchos aspectos es extraordinariamente lógica. La policía veía accidentes, muchísimos accidentes, y para entender por qué hay que comenzar por algo muy sencillo: el alcohol. Porque cuando uno revisa gran parte de los casos asociados a la teoría, encuentra un elemento recurrente, y es que las víctimas estaban en estado de ebriedad o habían estado bebiendo. Nuevamente, no quiero generalizar, no en todos los casos, pero sí con muchísima frecuencia. Habían pasado horas enteras en bares, en fiestas, en reuniones universitarias, en eventos sociales en general. Y cuando los investigadores revisaban análisis toxicológicos, muchas veces encontraban niveles significativos de alcohol en la sangre. Desde la perspectiva policial, ese dato era fundamental, porque el alcohol no solo afecta la coordinación, afecta prácticamente todo. Afecta la capacidad para tomar decisiones, la orientación espacial, la percepción del peligro, el equilibrio, la memoria, la capacidad de evaluar riesgos. Y cuando combinas alcohol con oscuridad, cansancio y cuerpos de agua, obtienes una mezcla extremadamente peligrosa. No hace falta un asesino, no hace falta una conspiración, no hace falta una organización criminal, solo hace falta una mala decisión y mucho alcohol. Y la realidad está llena de malas decisiones. Las autoridades llevan décadas observando accidentes de este mismo tipo. Personas que se desorientan, que toman rutas equivocadas, que se tropiezan, que intentan cruzar zonas peligrosas, que simplemente subestiman el entorno. Y esto pasa todos los años, miles de veces. Y algunas veces las consecuencias son mortales. Por eso, muchos investigadores oficiales nunca vieron una razón convincente para asumir la existencia de asesinos seriales. Desde su punto de vista, los casos encajaban perfectamente dentro de una categoría conocida: muertes accidentales asociadas a factores de riesgo. Nada más. Pero el alcohol era solo una parte del problema. Había otro elemento que aparecía constantemente, y era el clima. Especialmente en las ciudades que están al norte de Estados Unidos, porque muchas de estas desapariciones ocurrían durante meses extremadamente fríos. Y el frío puede matar de formas que la mayoría de la gente va a subestimar. Primero, la hipotermia no siempre se parece a lo que vemos en las películas. No llega de manera dramática. A veces llega lentamente, confundiendo a la víctima, alterando su comportamiento, disminuyendo su capacidad de razonar, generando desorientación, provocando decisiones irracionales. Y cuando alguien ya está bebido, intoxicado, el riesgo se va a multiplicar. Los investigadores oficiales han señalado durante años que la combinación de alcohol e hipotermia pueden producir situaciones extremadamente peligrosas. Una persona desorientada puede caminar hacia zonas donde normalmente jamás entraría. Pueden perder la noción de la distancia, pueden terminar cerca del agua sin siquiera darse cuenta. Y cuando eso ocurre durante la madrugada, las probabilidades de recibir ayuda van a disminuir de manera súper drástica. Luego están los propios ríos, porque hay una tendencia humana muy curiosa. Vemos un río urbano y asumimos que es relativamente seguro, pero muchos cuerpos de agua son auténticas trampas.
especialmente en la noche, especialmente para alguien que tomó, especialmente durante el invierno. Las corrientes pueden parecer tranquilas desde la superficie. Los desniveles pueden ser invisibles. Los muros de contención pueden dificultar enormemente la salida. Una caída aparentemente menor puede convertirse en una sentencia de muerte. Y eso, perdón, no es una teoría, es una realidad documentada. Los servicios de rescate lo saben, los investigadores lo saben, los médicos forenses lo saben. Los accidentes fluviales ocurren a cada rato, mucho más de lo que la mayoría de las personas se imagina. Por eso, cuando los detectives encargados de muchos de estos casos escuchaban hablar sobre asesinos organizados, pues su reacción solía ser muy escéptica, porque ellos observaban otra cosa, observaban factores de riesgo acumulados. Gente joven, alcohol, oscuridad, agua, frío, fatiga, desorientación. La explicación parecía muy evidente. Y ahí es donde aparece una de las críticas más fuertes contra la teoría de los smiley face killers. La falta de evidencia directa. Porque si realmente existiera una organización responsable de decenas de homicidios durante años, pues debería haber rastros de algún tipo, alguna evidencia física, alguna conexión verificable, algún patrón forense sólido. Pero según las autoridades, esos elementos nunca aparecieron. No existían perfiles genéticos compartidos, no existían huellas consistentes, no existían vehículos identificados, no existían comunicaciones interceptadas, no existían testigos confiables que describieran una estructura criminal, tampoco existían sospechosos recurrentes. Y eso representaba un problema enorme para quienes defendían la teoría, porque una hipótesis criminal necesita más que similitudes. Y las pruebas son precisamente lo que los investigadores oficiales afirmaban no encontrar. Muchas veces se realizaban autopsias completas, se analizaban lesiones, se estudiaban circunstancias de recuperación y en numerosos casos los hallazgos resultaban compatibles con un simple ahogamiento accidental. Por supuesto que eso no significaba que todos los casos fueran idénticos, pero sí significaba que la explicación oficial tenía pues un respaldo médico. Por supuesto, los defensores de la teoría respondían que algunas lesiones parecían extrañas, que algunos comportamientos resultaban difíciles de explicar, que ciertos hallazgos generaban dudas. Y en algunos expedientes efectivamente existen preguntas muy legítimas, pero las preguntas no siempre equivalen a un homicidio. Eso es algo que los investigadores oficiales repetían constantemente, porque en cualquier muerte inesperada suelen existir elementos ambiguos, detalles difíciles de interpretar, información incompleta, contradicciones menores. Todo eso forma parte de la realidad de los investigadores y de las investigaciones, pero no necesariamente indica una conspiración. De hecho, muchos expertos argumentaban que la teoría estaba cometiendo un error metodológico bastante clásico. Seleccionar únicamente los casos que parecían compatibles con la hipótesis. Es decir, observar las similitudes y minimizar las diferencias. Porque cuando uno amplía el análisis, descubre algo importante. No todas las víctimas compartían exactamente las mismas características. No todos los escenarios eran iguales. No todos los contextos coincidían. No todos los hallazgos apuntaban en la misma dirección. Algunos casos parecían encajar mucho mejor que otros, y esa inconsistencia resultaba muy problemática. Desde la perspectiva policial, el supuesto patrón comenzaba a desmoronarse cuando se examinaba con suficiente detalle. Por eso muchos departamentos de policía rechazaron públicamente la teoría, no porque estuvieran ocultando información, al menos no existe evidencia de ello, sino porque simplemente no encontraban fundamentos suficientes para sostenerla. Y aquí llegamos a una parte particularmente incómoda del misterio, porque la explicación oficial tiene mucho sentido.
pero también deja insatisfechas a muchas personas, especialmente algunas familias. Porque una cosa es, pues, comprender racionalmente que los accidentes sí ocurren, y otra muy distinta es aceptar emocionalmente que un hijo desapareció y murió de manera aparentemente absurda. Los seres humanos buscamos significado, causas, responsables. Y cuando la respuesta simplemente fue un accidente, muchas veces sentimos que algo falta, que la historia quedó incompleta. Quizá por eso la teoría de los Smiley Face Killers sigue viva, porque ofrece una narrativa, ofrece una explicación alternativa, ofrece la posibilidad de que las piezas se encajen de una forma más clara. Mientras tanto, la policía seguía observando los mismos expedientes y llegando exactamente a la misma conclusión. No veían asesinos seriales, no veían conspiraciones ni una red criminal. Veían algo mucho más común y quizá mucho más aterrador. Veían los peligros normales de la vida cotidiana: el alcohol, el frío, la oscuridad y el agua, y una serie de decisiones equivocadas tomadas en el peor momento posible. Porque a veces los misterios más inquietantes no nacen de la existencia de un monstruo. A veces nacen de la posibilidad de que no exista ninguno y de que la realidad sea lo suficientemente cruel por sí sola. Hay algo que suele perderse cuando la gente discute teorías criminales. Se habla de estadísticas, de autopsias, de hipótesis, de mapas, de patrones, de investigaciones, hasta de probabilidades. Y poco a poco las víctimas terminan convirtiéndose en números, en expedientes, en nombres dentro de una lista. Pero detrás de cada uno de esos nombres existe una realidad mucho más difícil de analizar: una familia. Porque cuando hablamos de los Smiley Face Killers, hay una pregunta que aparece constantemente. ¿Por qué la teoría sobrevivió tantos años a pesar de las críticas? ¿Por qué existe apareciendo en documentales? ¿Por qué sigue generando debates? ¿Por qué sigue negándose a desaparecer? Bueno, la respuesta no está únicamente en los investigadores, tampoco está únicamente en Internet. Gran parte de la respuesta está en las familias, porque muchas de ellas nunca aceptaron por completo las conclusiones oficiales, y eso es algo que merece ser entendido, no necesariamente compartido, no necesariamente validado, pero sí entendido. Imagínate por un momento que tu hijo desaparece. No estamos hablando de una película, tampoco estamos hablando de una serie de televisión. Estamos hablando de una llamada real. Una llamada que esperabas de tu hijo para saber que había llegado con bien a su casa o a su escuela o a su habitación compartida o al lugar donde rentaba, y jamás llega. Un mensaje de texto o de WhatsApp que jamás aparece. Una noche que empezó como cualquier otra y terminó convirtiéndose en la peor experiencia imaginable. Imagínate cómo te sentirías. Primero sientes incertidumbre, después preocupación, viene la búsqueda, te empiezas a llenar de miedo, te consume la desesperación y finalmente te llega la noticia de que encontraron un cuerpo y ese cuerpo es de tu hijo. Solo esa frase es suficiente para destruir una vida entera. Pero para algunas familias el sufrimiento no terminaba ahí, porque después venía otra etapa, que era la explicación. Y muchas veces esa explicación no les parecía satisfactoria, no los llenaba. No porque fueran expertos forenses y tampoco porque conocieran mejor la evidencia. Es simplemente porque algo dentro de sí mismos seguía diciéndoles que la historia no encajaba. Algunos padres describieron una sensación muy concreta, la sensación de que estaban leyendo un informe sobre un desconocido,
no sobre su hijo. Porque las conclusiones oficiales hablaban, pues, de accidentes, pero ellos recordaban a alguien que conocían perfectamente. Recordaban sus hábitos, su personalidad, sus rutinas, sus capacidades, y les costaba reconciliar ambas versiones. ¿Cómo alguien termina ahí? ¿Por qué demonios caminó hacia esa dirección? ¿Por qué nadie vio nada? ¿Por qué ocurrió exactamente así? Las preguntas se empiezan a multiplicar y cuando las respuestas ya no alcanzan a contestar las preguntas, la sospecha comienza a crecer. Miren, en varios casos asociados posteriormente a la teoría de los Smiley Face Killers, algunos familiares expresaron dudas sobre determinados aspectos de las investigaciones. A veces señalaban horarios pues que no les parecían claros. Otras veces hablaban de trayectos extraños. En ciertos casos mencionaban lesiones que consideraban difíciles de explicar. Aquí es importante hacer una precisión. Que una familia perciba una inconsistencia no significa automáticamente que exista un crimen, pero tampoco significa que sus dudas desaparezcan, porque el dolor tiene una forma muy particular de relacionarse con la incertidumbre. La incertidumbre nunca permite descansar. La respuesta dolorosa puede ser devastadora, sí, pero una pregunta sin respuesta, mis amores, puede perseguirte durante décadas. Y muchas familias quedaron atrapadas precisamente ahí, entre la explicación oficial y la incertidumbre permanente. Algunas decidieron buscar respuestas por su cuenta. Contrataron investigadores privados, aquellos que tenían la posibilidad económica de hacerlo. También solicitaron revisiones de expedientes, hablaron con algunos periodistas, participaron en documentales, colaboraron con quienes defendían la teoría de los Smiley Face Killers. No necesariamente porque estuvieran convencidos de que existe una organización criminal. A veces simplemente querían seguir buscando. Porque cuando se trata de un hijo, rendirse puede sentirse imposible. Y esa necesidad de seguir investigando tiene algo profundamente humano. Porque aceptar un accidente implica aceptar algo muy duro. Implica aceptar que una vida terminó por una combinación absurda de circunstancias. Implica aceptar que no existe un responsable. Implica aceptar que nadie puede ser castigado. Y muchas veces esa realidad resulta insoportablemente frustrante. Es mucho más fácil procesar el dolor cuando existe una explicación concreta, cuando hay un culpable, cuando existe una narrativa clara. Pero ¿qué creen? Los accidentes no ofrecen eso. Los accidentes son caóticos, son injustos, son desordenados y emocionalmente muy difíciles de aceptar. Por eso algunas familias comenzaron a prestar atención a los investigadores que hablaban de patrones, porque esos patrones ofrecían una posibilidad. Y repito, una posibilidad, no una certeza, una simple posibilidad. La posibilidad de que hubiera algo más. Y cuando alguien vive con preguntas durante años, incluso una posibilidad microscópica puede adquirir enorme importancia. Con el tiempo, algunas historias se volvieron especialmente conocidas dentro de este debate. Casos donde familiares insistían en que ciertas lesiones parecían incompatibles con una simple caída. Casos donde cuestionaban los tiempos de desaparición. Otros casos donde consideraban que determinados hallazgos no habían sido investigados adecuadamente. Los críticos respondían que muchas de esas observaciones podían explicarse mediante procesos normales relacionados con ahogamiento, recuperación de cuerpos o condiciones ambientales. Y nuevamente aparecía el mismo problema. Las dos interpretaciones podían coexistir.
Las dos podían parecer razonables dependiendo de quién las observara. Y mientras tanto las familias seguían atrapadas en medio, porque hay una enorme diferencia entre cerrar un caso y cerrar una herida. Los expedientes pueden archivarse, los departamentos de policía pueden concluir investigaciones, los forenses pueden emitir dictámenes, pero nada de eso garantiza que una familia encuentre la paz. El duelo funciona bajo reglas distintas. No entiende de procedimientos administrativos, ni de estadísticas, ni de informes técnicos. El duelo solo entiende de ausencia. Y la ausencia tiene una capacidad extraordinaria para mantener vivas las preguntas. Algunas familias han pasado años revisando una y otra vez los mismos detalles. La misma llamada, el recorrido, las fotografías, el informe. Buscando algo que quizás explique lo ocurrido. Buscando una pieza faltante. Buscando una respuesta definitiva. Y esa búsqueda interminable terminó convirtiéndose en una de las fuerzas que mantuvieron viva la teoría. Porque más allá de la discusión sobre asesinos, grafitis o conspiraciones, existe una realidad innegable. Las víctimas eran personas reales. Las familias también. Había cumpleaños vacíos, navidades diferentes, una silla sin ocupar en la mesa, habitaciones que nunca volvieron a ocuparse, fotografías convertidas en recuerdos, conversaciones que quedaron inconclusas para siempre. Eso es lo que suele desaparecer detrás de los debates. Las vidas, las historias, los rostros. Porque cuando observamos las cosas desde la distancia, podemos discutir probabilidades, podemos hablar de hipótesis, podemos analizar estadísticas, pero para alguien que perdió a un ser querido, todo se reduce a una pregunta mucho más simple. ¿Qué pasó realmente? Y cuando nadie puede responderla con absoluta certeza, la herida se va a quedar abierta. Nunca va a cicatrizar. Quizá esa sea una de las razones por las que el misterio continúa generando tanta tensión. No necesariamente porque exista una organización secreta, no necesariamente porque exista un asesino serial, sino porque existe dolor, y el dolor rara vez acepta explicaciones incompletas. A veces necesita más y a veces exige más. A veces se niega a conformarse con la versión oficial, incluso cuando esa versión es lo más probable. Por eso al hablar de los Smiley Face Killers, resulta imposible ignorar el componente humano, porque detrás de cada teoría existen familias, detrás de cada expediente hay personas, y detrás de cada sospecha hay alguien que una noche recibió una llamada que cambió su vida para siempre. Alguien que sigue observando las mismas preguntas años después. Y alguien que todavía no sabe si está buscando respuestas o simplemente buscando una forma de convivir con la ausencia. Porque cuando el dolor y la incertidumbre se mezclan durante demasiado tiempo, terminan transformándose en algo muy difícil de apagar. Una sospecha permanente, una sombra, una duda que sobrevive incluso cuando todo lo demás parece haber terminado. Llegados a este punto de la historia, la pregunta ya no puede seguir esquivándose. Porque después de revisar desapariciones, después de analizar patrones, después de escuchar a los investigadores, después de escuchar a la policía, después de conocer el dolor de las familias, la duda permanece sentada frente a nosotros. Es incómoda, es persistente, es imposible de ignorar. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si realmente existiera alguien detrás de todos estos crímenes? O peor aún, ¿y si no fuera alguien? ¿Y si fueran varios? Porque una de las versiones más conocidas de la teoría Smiley Face Killers no habla de un asesino individual, sino de un grupo, una organización, una especie de red criminal que operaría en distintos estados de Estados Unidos, seleccionando víctimas similares, utilizando métodos similares y dejando tras de sí una larga cadena de muertes aparentemente accidentales. Y cuando uno escucha esa idea por primera vez,
admite algo. Suena aterradora, porque los seres humanos estamos programados para temer a los depredadores invisibles. Nos inquieta profundamente la posibilidad de que exista alguien observando desde las sombras, alguien que conoce las reglas del juego mejor que nosotros, alguien que lleva años actuando sin ser detectado. Pero una teoría puede ser aterradora y aún así ser incorrecta. Por eso vale la pena analizarlo con calma, sin burlas, sin fanatismos, sin convertirla automáticamente en verdad o mentira. Simplemente observando. Porque, a ver, si realmente existiera una organización criminal responsable de estas muertes, tendría que resolver una serie de problemas enormes, problemas gigantescos. Y ahí es donde empieza la teoría y la historia comienza a complicarse. Pensemos primero, por ejemplo, en la logística. Imagínate por un momento que la teoría de los Smiley Face Killers sea correcta. No estamos hablando de 2 o 3 asesinatos. Algunas versiones de la hipótesis sugieren decenas, incluso cientos de víctimas potenciales a lo largo de los años, distribuidos en distintos estados, distintas ciudades, distintos contextos. Todo eso implica una operación bastante considerable. Y cuanto más grande es una operación criminal, mucho más difícil va a resultar ocultarla. Porque las conspiraciones tienen un enemigo natural: las personas. ¿Por qué? Pues porque las personas hablan, se equivocan, cometen errores, discuten, se arrepienten, se emborrachan, presumen, confiesan, traicionan. Y precisamente por eso la mayoría de las conspiraciones reales terminan dejando rastros. Alguien filtra información, alguien rompe el silencio, alguien deja evidencia, alguien se descuida, alguien termina detenido, alguien se asusta y empieza a contar demasiado. La historia criminal está llena de esos ejemplos. Desde mafias hasta organizaciones terroristas, desde redes de narcotráfico hasta grupos de secuestradores. Ninguno permanece completamente invisible durante décadas. Ninguno. Y ahí aparece uno de los mayores problemas de la teoría: el silencio absoluto. Porque si realmente existiera un grupo responsable de tantos homicidios, resulta difícil explicar por qué nunca ha aparecido un miembro arrepentido, un colaborador, un testigo interno, una grabación, una comunicación interceptada, una estructura identificable, algo, cualquier cosa. Pero hasta ahora no existe nada ni cercanamente parecido. Y ese vacío resulta muy difícil de ignorar. Los defensores de la teoría argumentan que precisamente esa ausencia demuestra lo sofisticado de este grupo. Pero para muchos criminólogos ocurre exactamente lo contrario. La ausencia total de evidencia suele ser un indicio de que quizá el fenómeno no existe, porque incluso los criminales más organizados dejan rastros. Y aquí conviene hacer una comparación interesante. Pensemos en algunos asesinos seriales conocidos. No importa cuál, piensa en el que tú quieras. La mayoría comparte ciertos elementos: patrones claros, escenarios relativamente consistentes, métodos reconocidos, conductas repetidas, errores acumulados. Y eventualmente evidencia suficiente para vincular casos entre sí. Eso es precisamente lo que permite a los investigadores construir los perfiles criminales. Pero cuando observamos los casos asociados a los Smiley Face Killers, el panorama resulta mucho más confuso. Algunos elementos parecen coincidir, pero otros no. Algunas víctimas encajan perfectamente dentro del perfil, pero otras apenas y encajan y muy forzado. Algunos escenarios resultan similares, pero otros son radicalmente distintos.
Y esas inconsistencias complican enormemente cualquier análisis, porque un patrón criminal fuerte suele volverse más claro conforme aumenta el número de casos. Y en este caso en particular ocurre algo curioso. A medida que aumentan los casos, también empiezan a aumentar las diferencias. Y todo eso ha llevado a muchos especialistas a cuestionar la existencia de un único responsable o incluso de una única organización. Sin embargo, tampoco todo juega en contra de la teoría, ya que es donde la discusión se vuelve todavía más complicada, porque algunas coincidencias sí resultan llamativas. Es imposible negarlo. El perfil recurrente de ciertas víctimas. Por ejemplo, la concentración alrededor de cuerpos de agua, las desapariciones nocturnas, los contextos sociales similares, los hallazgos repetitivos. Todo eso que les acabo de mencionar existe, todo eso es real. Pero la pregunta no es si existen coincidencias. La pregunta es, ¿qué significan esas coincidencias? Porque las coincidencias también ocurren en fenómenos completamente naturales, especialmente cuando hablamos de poblaciones grandes. Y ahí aparece un concepto fundamental, y es la diferencia entre un patrón y una casualidad. Son dos cosas que pueden parecer lo mismo o pueden parecer mínimo relacionadas sin estar realmente conectadas. A ver, por ejemplo, si un montón de jóvenes universitarios consumen alcohol cada fin de semana cerca de ríos y canales, es esperable que algunos accidentes compartan características similares, ¿cierto? Eso no demuestra en automático que exista un asesino, pero tampoco elimina la posibilidad de que sí exista. Y justamente esa zona gris es la que ha mantenido viva la discusión durante tantos años, porque ninguno de los dos bandos posee una respuesta definitiva. Los defensores de la teoría tienen preguntas bien difíciles, los críticos también, y nadie ha conseguido cerrar completamente el debate. Y quizá por eso sigue generando tanta fascinación, porque el caso habita en un territorio muy raro. Es el lugar donde las explicaciones convencionales parecen suficientes para algunos, pero insuficientes para otros. Es el lugar donde las sospechas sobreviven porque las certezas nunca terminan de consolidarse. Desde una perspectiva criminológica, el problema central sigue siendo exactamente el mismo: la ausencia de pruebas concluyentes. No hablo de indicios, ni de sospechas, ni de coincidencias. Hablo de pruebas. Porque al final cualquier investigación criminal depende de eso. No de intuiciones, no de teorías atractivas, tampoco de documentales ni de presentimientos. Depende de evidencia verificable. Y después de décadas de debate, ese elemento sigue faltando. No existe un sospechoso identificado, no existe una organización demostrada, no existe una cadena de mando conocida, no existe una estructura criminal documentada, no existe un vínculo forense sólido que conecte todos los casos. Y ese vacío pesa muchísimo. Pesa tanto que muchos especialistas consideran que la teoría nunca ha logrado superar el nivel de especulación. Una especulación inquietante, sofisticada, pero especulación al fin y al cabo. Aunque incluso esa conclusión deja una sensación extraña. Porque cuando uno escucha las historias individuales, algunas siguen generando incomodidad, algunas continúan provocando preguntas, algunas todavía parecen resistirse a las explicaciones simples. Y quizá ahí radique la verdadera fuerza del misterio. No en lo que sabemos, sino en lo que no sabemos. Porque entre la certeza absoluta y la fantasía absoluta existe un territorio intermedio, un territorio lleno de dudas. Y los Smiley Face Killers viven precisamente ahí, en esa frontera incómoda donde la posibilidad todavía existe, pero donde la evidencia nunca termina de aparecer. Una frontera peligrosa,
porque es el lugar donde la imaginación puede llenar los espacios vacíos y donde los seres humanos solemos construir explicaciones para aquello que no comprendemos. Al final, la gran pregunta sigue abierta. ¿Existe realmente un asesino invisible? Quizá. ¿Existe una organización secreta operando durante décadas? Tal vez. ¿Hay pruebas suficientes para afirmarlo? No. Y esa última respuesta es probablemente la más importante de todas, porque mientras el misterio continúa habitando entre la posibilidad y la especulación, seguirá siendo exactamente eso, un misterio, uno de los más inquietantes de la criminología moderna. No porque sepamos demasiado, sino porque seguimos sin saber suficiente. Y bueno, estoy pensando cómo, cómo cerrar este caso. Estoy pensando muy seriamente cómo lograr un cierre que cumpla pues con las expectativas de este caso. La respuesta me está resultando por demás complicada. No sé cómo. Por primera vez, yo creo que en toda la historia de Perturbador, no encuentro, no encuentro una forma perfecta de cerrar este tema. Pero pues llegamos al final. Después de recorrer desapariciones, ríos, canales, grafitis, investigaciones, familias, teorías, autopsias, hipótesis, después de caminar durante horas por uno de los misterios más discutidos de la criminología moderna, seguimos enfrentándonos al mismo problema que existía al principio, la incertidumbre. Porque si algo demuestra la historia de los llamados Smiley Face Killers, es que existe una enorme diferencia entre un misterio y una evidencia. Y muchas veces los seres humanos confundimos ambas cosas. Un misterio es una pregunta, una evidencia es una respuesta. Y entre ambas existe un abismo. Durante toda esta historia, escuchamos preguntas legítimas, casos que llamaron la atención, similitudes que generaron sospechas, familias que sintieron que algo no encajaba, investigadores convencidos de que existía una conexión más profunda. Todo eso ocurrió, todo eso está documentado. Pero, ¿qué creen? También vimos otra realidad. Vimos policías, vimos médicos forenses, especialistas, criminólogos, décadas de investigaciones oficiales que una y otra vez llegaron a conclusiones muy distintas. Accidentes, alcohol, hipotermia, caídas, corrientes, errores humanos. Y aunque esas explicaciones no resultan tan atractivas como una conspiración criminal, tampoco pueden descartarse fácilmente, porque están respaldadas por algo fundamental, evidencia. Y precisamente ahí se encuentra el corazón del debate. Lo que realmente está documentado es relativamente claro. Decenas de jóvenes desaparecieron después de noches de fiesta. Muchos fueron encontrados posteriormente en cuerpos de agua. Algunos casos compartían características llamativas. Existieron investigadores que intentaron conectar esos hechos. Existieron grafitis que alimentaron la teoría. Existieron familias que rechazaron las conclusiones oficiales. Todo eso pertenece al terreno de los hechos. Pero cuando avanzamos más allá de ese punto, entramos en otro territorio. Y es el territorio de las hipótesis. Porque la existencia de una organización criminal coordinada
nunca ha sido demostrada. La existencia de asesinos operando en distintos estados nunca ha sido probada. La existencia de una red responsable de todos los casos sigue siendo exactamente eso, una simple hipótesis. Posible para algunos, improbable para otros, pero hipótesis al fin y al cabo. Y aún así la teoría se niega a desaparecer. Quizá porque toca una de las fibras más sensibles de nuestra naturaleza, el miedo a lo inexplicable. Porque la mayoría de nosotros vivimos con una sensación silenciosa de control. Creemos conocer nuestras ciudades, entender los riesgos, creemos que el mundo funciona bajo ciertas reglas. Y entonces aparece una historia como esta. Una historia donde alguien sale con amigos, se ríe, camina unas calles, desaparece y jamás vuelve a su casa. No hace falta un asesino serial para que eso resulte muy aterrador. La simple posibilidad ya es inquietante, porque nos recuerda algo que preferimos olvidar. Lo frágiles que somos, lo fácil que puede romperse una rutina, lo rápido que una vida puede transformarse en una investigación. Y quizá por eso las familias siguen siendo la parte más importante de toda esta historia. Porque más allá de las teorías, existen personas reales que continúan viviendo con preguntas. Papás, mamás, hermanos, amigos. Personas que siguen observando fotografías antiguas e intentando reconstruir una noche que jamás lograron comprender por completo. Y esa búsqueda merece mucho respeto, incluso cuando las respuestas no aparecen. Porque hay heridas que no cierran con un informe. Hay ausencias que no desaparecen con un dictamen forense. Hay preguntas que sobreviven mucho más que las investigaciones. Tal vez por eso este caso sigue generando tanta tensión. No porque tenga respuestas extraordinarias, sino porque sigue acumulando preguntas extraordinarias. Y mientras las preguntas permanezcan abiertas, el misterio pues seguirá respirando. Quizás los smiley face killers nunca existieron. Quizá todo fue una combinación de coincidencias, sesgos cognitivos, accidentes trágicos y patrones construidos por nuestra necesidad humana de encontrarle significado a las cosas. Es posible, pero también existe la otra posibilidad, la posibilidad de que algunas piezas sigan faltando, de que algunos casos oculten algo que todavía no hemos comprendido, de que ciertas respuestas nunca hayan sido descubiertas. Y lo más inquietante es que probablemente jamás sabremos cuál de esas opciones es correcta, porque algunos misterios envejecen, los testigos desaparecen, las pruebas se deterioran, los recuerdos se deforman, y con el paso del tiempo la verdad se vuelve cada vez más difícil de alcanzar. Por eso cuando todo termina, la sonrisa y la carita feliz deja de ser lo importante. El graffiti deja de ser lo importante. Incluso la teoría deja de ser lo importante. Lo verdaderamente importante o inquietante es la carita feliz pintada en una pared. No. Lo verdaderamente inquietante es que incluso hoy siguen apareciendo cadáveres en el agua. Siguen existiendo desapariciones que desconciertan a las familias. Siguen ocurriendo noches que terminan sin explicación suficiente para quienes quedaron atrás. Y nadie puede asegurar con absoluta certeza que todas esas historias terminaron exactamente como nos dijeron. Porque las aguas tienen una costumbre muy antigua de devolver secretos, pero otros se quedan dentro del agua para siempre. Y así es como damos por concluida esta emisión de Perturbador. Un caso bastante raro que roza la realidad y la ficción, lo creíble de lo increíble, lo posible de lo imposible. Espero que este tema les haya gustado, que lo hayan disfrutado y sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 de la noche, hora de México, en la hora macabra,
en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en unos minutos en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom Podcast. Síganme, suscríbanse y formen parte de esta comunidad siniestra. Y por supuesto, si quieren escuchar leyendas, cuentos cortos de terror e historias más light, más cortitas, pero también narradas, pueden entrar a mi canal de WhatsApp. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo, dulces pesadillas. ¡Chao, chao!